claves y particulares que quiero poner en tu corazón en el día de hoy. Número uno, en múltiples ocasiones en estos versos se menciona una y otra vez aquel lugar, aquel sitio, este lugar donde llegó a cierto lugar. Ciertamente Dios está aquí en este lugar. Tomó parajes de aquel lugar, tomó piedras, de aquel lugar. Tomó, ¿verdad?, una piedra de aquel lugar. Y una y otra vez. Cuando usted busca esa palabra, ¿verdad?, lugar en el original, esta palabra específicamente de este verso, usted se va a dar cuenta que significa lugar de transición. Es un lugar de cambio. No es una encrucijada, es un lugar de transición, es un lugar de cambio. Así que cuando Jacob llega a este lugar, él no se está dando cuenta que está llegando a un lugar donde su vida va a ser transformada, donde su vida va a ser cambiada. Y cuando llega a este lugar y tiene una experiencia de que los cielos se abren sobre su vida, lo que Jacob declara es: ciertamente, fíjate esa expresión, yo no estoy seguro de más nada, pero ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está aquí. Ciertamente Jehová está en este lugar. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que le daba la seguridad a Jacob de que Dios estaba allí? ¿Qué le estaba dando aquella seguridad a Jacob? Si Jacob en esta ocasión no lo vemos tener un encuentro cara a cara con Dios. No tenemos a Jacob teniendo un encuentro cara a cara con Dios como lo tiene más adelante. Lo que tenemos es a Jacob teniendo un sueño, teniendo una visión, ¿verdad? Jacob no está teniendo hoy una experiencia como la que tuvo Moisés, que una zarza le estaba hablando y Dios le dijo, ¿verdad?, párate, el lugar donde tú estás es un lugar santo. No está hablando de una experiencia como la que tuvo Isaías, que vio a Dios cara a cara. No nos está hablando de una experiencia como la que quizás tuvo Gedeón, que llegó un ángel. Este hombre llega a un momento en su vida donde lo que tiene es un despertar en su conciencia, en su espíritu, que le hace entender que Dios estaba en ese lugar. Es más, y sin querer adelantarme porque no voy a ser muy largo en esta hora, pero si usted se fija, Jacob despertó 2 veces en esta historia. Jacob despierta 2 veces. Lo que te demuestra es la necesidad de nosotros despertar en 2 niveles en nuestra vida. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, si usted mira lo que dice en el verso 16, dice: y despertó Jacob de su sueño. Ese fue el primer despertar. Despertó de su sueño. Pero mira lo que dice el verso 18: y se levantó Jacob de mañana. O sea que cuando él despertó de su sueño, no fue cuando se levantó de mañana, porque todavía estaba de noche cuando él estaba soñando. Pero cuando soñó de noche, despertó a una realidad que nunca había visto. Y cuando se levanta al otro día, tiene un segundo despertar. Lo que te hace a ti vivir una vida seguro en Dios es cuando tú tienes estos 2 amaneceres en tu vida, que es lo que quiero que veamos por un momento en el día de hoy. Ahora, lo primero que yo quiero que por unos instantes meditemos es: ¿por qué Jacob tiene la certeza y la seguridad de que Dios estaba en ese lugar? ¿Por qué Jacob llega a la conclusión: Dios está aquí? Si no lo vio cara a cara, no, lo que le quedó de la experiencia a Jacob fue una piedra que era la que él había tenido por almohada. Allí no quedó ninguna otra señal. Gedeón, como dije, y otra gente, a diferencia, tuvieron unas experiencias que podían decir tangiblemente: Dios estuvo aquí. Lo que hizo que Jacob entendiera que Jehová estaba en aquel lugar fue el despertar de su interior, de su hombre interior, para entender algo que todo hombre debe recibir en su vida cuando está en momentos de incertidumbre. Y lo que hizo que Jacob despertara o que entendiera que Dios estaba en aquel lugar era simplemente ver la conexión entre el cielo y la tierra. Lo que hizo que Jacob entendiera que Dios estaba allí es cuando su mente, su corazón se abrió a entender varias cosas. El cielo y la tierra están conectados.
No pasa nada en esta tierra sin que el cielo lo esté mirando. No pasa nada en esta tierra sin que el cielo esté directamente conectado con lo que está ocurriendo. La Biblia dice que él vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles que subían y bajaban, ángeles que subían y bajaban. Es bien interesante porque Natanael en el Nuevo Testamento iba a ver una escalera, iba a ver los cielos abiertos, pero la diferencia era que iba a ver al Hijo del Hombre descender y subir, descender y subir. En esta ocasión Jacob los mira subir y bajar, y Jacob lo que está viendo es: el cielo está disponible para lo que yo necesito en mi vida, y desde aquí, oiga bien, desde aquí el único camino que me queda es ascender. Lo que le dio la seguridad a Jacob de que Dios estaba en aquel lugar era que finalmente había descubierto que llegó el momento donde su vida ascendería paso a paso hasta alcanzar todo lo que Dios tenía para él. Yo quiero que tú recibas en el día de hoy, hijo de Dios, lo primero que yo quiero que tú te lleves en estos minutos es que cuando tú tienes en tu interior la certeza y la seguridad de que el cielo y la tierra, los dos están conectados, los dos están trabajando a tu favor, y que en la tierra todo lo que tú vas a hacer es que Dios te va a abrir un camino para ascender, para subir, para crecer. El lugar donde tú te encuentras en el día de hoy, el lugar en que tú estás viviendo en el día de hoy, no es otra cosa que una oportunidad que Dios te está dando para de aquí en adelante únicamente ascender en tu vida. Un hombre reconoce que Dios está en el lugar, un hombre reconoce que Dios está en un sitio cuando sabe que desde ese lugar lo único que le queda es ascender y ascender y ascender y ascender hasta alcanzar todo lo que Dios le ha prometido. A veces no nos damos cuenta que los lugares en los que llegamos, en los lugares que nos encontramos, estamos esperando encontrarnos a Dios físicamente, estamos esperando encontrarnos con un ángel, y todo lo que hace falta es que nos encontremos con la realidad de que el cielo y la tierra están trabajando a mi favor, y que se ha abierto una oportunidad en mi vida para yo ascender, para yo crecer, que desde aquí lo único que me queda a mí es seguir subiendo, que desde aquí lo único que me queda a mí es seguir en aumento, que desde aquí Dios está conmigo el día que yo entiendo, Dios está en este lugar el día que yo recibo en mi corazón que lo único que me queda es ascender y ascender, ascender hasta alcanzar toda la plenitud que Dios tiene para mi vida. Y aquí hay gente en el día de hoy que quizás tú no has visto un ángel, quizás tú no has visto a Dios físicamente, pero hay algo en tu interior que se ha despertado y te ha dicho: yo voy a crecer, los cielos están abiertos, este es el día más pobre de mi vida, este es el día más triste de mi vida, este es el día más duro de mi vida. De aquí lo único que me queda es seguir subiendo, seguir creciendo hasta alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida. Y cuando un hombre realiza eso, entonces esa persona puede decir: he llegado al lugar donde estoy seguro que Dios está conmigo, he llegado al lugar donde estoy seguro que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Lo que te hace a ti caminar seguro en esta vida es saber que nada pasa en esta tierra sin que el cielo esté trabajando a tu favor, y que hay una ventana de oportunidad que lo que te dice que lo único que te queda para ti es ascender y seguir hacia adelante, y que el que te ha abierto ese camino es el Dios Todopoderoso, y nada ni nadie lo va a poder detener. Tú debes darle un aplauso al Señor ahí por eso. Ahí es que sabemos que Dios está con nosotros. Ahí es cuando realmente descubrimos que Dios está conmigo. Cuando una persona se envuelve y se encierra en sus problemas, y lo único que puede ver es cómo retrocede y cómo va hacia abajo, y lo único que puede pensar es que las cosas van de malas en peor, y que vas poco a poco decreciendo, y que vas poco a poco descendiendo, ahí es cuando pierdes de vista la presencia de Dios y lo maravilloso del lugar en el que te encuentras. Pero para eso hace falta dos despertares. Para eso hace falta el poder tu despertar, número uno, de ese sueño, de ese lugar en el que tú te encuentras, donde has estado dormido por mucho tiempo, y despertar a la realidad de Dios.
hay dos despertares que tiene Jacob. Hay dos amaneceres que él tiene. Número uno, Jacob despierta en medio de la noche. Jacob despierta en medio de la oscuridad. El sueño de Dios lo hace despertarse en medio de la oscuridad. No es una pesadilla. Jacob se encontraba durante la noche en un lugar oscuro, en un lugar donde podía darnos preocupación, donde podría darnos todo temor. Y en medio de esa noche, Jacob se despierta a la realidad del sueño de Dios para su vida. Que aunque su alrededor estaba oscuro, aunque su alrededor no le daba esperanza, aunque él no sabía para dónde iba naturalmente hablando, porque probablemente no podía ver nada a su alrededor, algo lo despertó en esa noche con la seguridad de que Dios le daría una nueva victoria, con la seguridad de que Dios lo llevaba para un nuevo lugar. Y el primer despertar que debe haber en nuestra vida es cuando estamos en los momentos más oscuros. El primer despertar que debe haber en nuestra conciencia no es cuando todas las cosas se ven bien, no es cuando estamos en el día, es cuando estamos en los momentos más oscuros y podemos despertar a la realidad de que Dios va con nosotros. Por eso es que el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando uno es capaz de caminar por el valle de la sombra y de la muerte y despertar en un tiempo oscuro, en un tiempo de oscuridad, hermanos, en lo que estamos viviendo en nuestro país, lo peor que se ha perdido en nuestro país es la esperanza. Lo peor que se ha perdido en nuestro país es la fe. La gente, te decía yo esta mañana, hermano, el diablo no está buscando tu casa. El diablo no le interesa tu casa. La gente, yo veo los religiosos que dicen: el diablo me quitó la casa. ¿Qué hace el diablo con la casa? El diablo me quitó el carro. El diablo me está queriendo quitar los hijos. El diablo me está queriendo quitar la esposa. Bueno, la esposa no se la quiere quitar a muchos, pero por la suegra es que no te la quiere quitar. Pero, ¿verdad? El diablo me está quitando esto. ¿Qué hace el diablo con quitarte la casa? ¿Qué hace el diablo con quitarte el carro? El diablo no le interesa ni tu carro ni tu casa. Lo que el enemigo está buscando detrás de todas las cosas es quitarte la fe. Porque si te quita la fe, entonces sí, te ha quitado lo único que le agrada a Dios. Y uno de los problemas más grandes que ha tenido nuestro país en los pasados meses es que se nos ha quitado la fe de un futuro lleno de victoria, de un futuro lleno de poder, de un futuro de bendición, de un futuro de que podemos levantarnos. Y hay mucha gente que ha estado viniendo a nuestra isla en los momentos de mayor oscuridad de nuestra isla y están haciendo lo que nosotros, muchos, no nos hemos atrevido a hacer. Pero nosotros tenemos que, en medio de la oscuridad que se ve, tenemos que despertar a la realidad de que el cielo sigue vigente, de que las promesas siguen para nosotros, y que si para alguien hay camino y hay una escalera para llegar a las promesas de Dios, son para aquellos que hemos recibido su palabra. Y hay una conexión entre el cielo y la tierra que no hay nadie que la vaya a quitar, que no hay nadie que la vaya a sacar. Y en el día de hoy yo quisiera que tú salgas de aquí primero entendiendo que tienes que pedirle a Dios que tu corazón despierte en medio de tu noche, en medio de tu peor noche, en medio de tu peor circunstancia, en medio de tu peor momento. Que cuando te acuestas a dormir y no sabes para dónde vas, que puedas oír la voz de Dios y decirte: lo único que te queda es subir, porque yo voy a hacer que tú subas hasta que alcance todas las promesas que yo te he dado. El primer despertar de Jacob fue durante la noche. Despierta durante la noche. Despierta en el momento más oscuro de tu vida. Despierta en ese lugar, y en vez de estar aterrorizado, y usted dice: pastor, pero Jacob dijo cuán terrible es este lugar. Sí, pero esa palabra terrible es una traducción, ¿verdad?, en español no muy buena, porque Jacob no estaba asustado. Esa expresión es la misma expresión que dice Isaías y que dicen otros profetas en un momento dado, cuando dice: cuán asombroso es este lugar. Cuán asombroso es este lugar, cuán grande es este lugar.
El primer despertar de cada uno de nosotros debe ser en los momentos más oscuros, despertar a la realidad de que el cielo todavía tiene conexión con la tierra y de que hay alguien que ha hecho una escalera para que tú y yo podamos ascender en cada momento de nuestra vida. Así que puedes dormir. ¿Cómo tú crees que volvió a dormir Jacob después de despertar de ese sueño? Tranquilo. Se despierta en medio de esa oscuridad con la seguridad de que lo único que le queda es ascender, de que lo único que le queda es subir. Y ahora cuando él despierta a esa realidad, cuando él despierta a ese momento, tiene su segundo despertar, que es donde a veces, lamentablemente, mucha gente falla. Porque mucha gente dice tener el primer despertar con Dios, pero nunca quieren despertar en la mañana para hacer lo que se tiene que hacer para que esa promesa se cumpla, para que lo que Dios ha dicho se cumpla en su vida. Entonces, los cristianos no se abandonan a la suerte. No se abandonan a la suerte, pero espiritualizan la suerte. Que sea la voluntad de Dios. Espérate. Si Él te dijo la voluntad por la noche, por la mañana tú debes caminar de acuerdo a la voluntad que vistes en la noche. ¿Por qué a mucha gente, según ellos, Dios no le funciona? Porque en sus peores noches Dios se le aparece y le abre los cielos. Y Dios les dice, hey, hay una conexión, vas a subir, vas a crecer. Pero cuando llega el momento de actuar por la mañana, seguimos siendo los mismos cobardes que cuando nos acostamos y antes de creer en el Señor. Esta mañana te decía yo una comparación muy interesante y la utilizo una vez más en esta hora para beneficio de todos. Es bien interesante porque la gente se abandona a la suerte y la gente prefiere creer en la suerte. La gente prefiere, ¿verdad?, tener esa fe o esa esperanza en la suerte. Pero está comprobado que para tú ganarte la lotería, las probabilidades de tú ganarte la lotería es 1 en 375 millones. 1 en 375 millones. Cada vez que una persona juega, 1 en 375 millones son tus posibilidades. Lo interesante es que para hacerte un astronauta es 1 entre 12 millones. O sea que es más fácil que te hagas un astronauta a que te gane la lotería. Número 2, es más fácil que llegues a ser un atleta profesional, porque las probabilidades de tú llegar a ser un atleta profesional es 1 entre 22,000. Las probabilidades de tú ganar una medalla de oro es 1 entre 600,000. Las probabilidades de ganarte un Academy Award es 1 entre 11,500. Las probabilidades de tener una cita con un millonario es 1 entre 215. En vez de jugar la lotería, trata de buscar el millonario. Eso es lo que dice la probabilidad. Es más fácil. Y yo sé lo que me dicen algunas damas, pastor, es que mi suerte está bien chava. Yo he probado los 215 y todos son pelados. Pero, ¿verdad? Que sigue intentando porque va a aparecer. Ahora, oiga bien. ¿Por qué yo te traigo esto? Porque es bien interesante, hermano, que la gente prefiere, y es más fácil para algunos creer en la loto que creer que van a ser astronautas. Porque para ser astronauta hay una diferencia. Tú no llegas a ser astronauta por suerte. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Es más fácil que llegues a ser astronauta, pero para ser astronauta tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que esforzarte. Para ser atleta tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que esforzarte. Para ganarte una medalla de oro tienes que arriesgar toda tu vida para competir una vez cada 4 años. Y si pierdes en esa carrera, perdiste todo el tiempo que trabajaste. Pero los que ganan esa medalla de oro lo arriesgan todo únicamente por esa medalla. El problema de la gente hoy en día y de los cristianos es que creen que es más fácil ganarse la lotería que ser astronauta, únicamente porque para ser astronauta conlleva más trabajo que ganarte la lotería. Y ese es el segundo despertar que todos necesitamos. Jacob despertó de su sueño a la realidad. Dios está aquí,
Dios está conmigo. Dios va conmigo. En esa noche oscura donde se encontraba, su conciencia despertó. El cielo está abierto para mí. El cielo no se ha cerrado. Y qué grande cuando Dios te habla en tus momentos más oscuros. Qué grande cuando Dios te habla en tus momentos más difíciles. Qué grande cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas. Cuando Abraham pensaba que no iba a tener hijos, cuando Abraham pensaba que todo se había perdido. Porque, hermano, nuestros peores pensamientos siempre vienen en la noche. Nuestros peores pensamientos vienen durante las noches. Llega a nuestra vida lo que se llama el terror nocturno. Por eso dice la Biblia que no voy a temer saeta que vuele día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Porque los peores pensamientos del hombre llegan en la noche. Llegan cuando tú te vas a acostar a dormir. Y cuando Abraham estaba acostándose a dormir, pensaba: la promesa de Dios no se va a cumplir. La promesa de Dios no se va a cumplir. La promesa de Dios no se va a cumplir. Y Dios le dice: sal de tu tienda, levántate, despiértate, sal de tu tienda y mira las estrellas. Así será tu descendencia. Dios siempre te da una visión para la noche. Dios siempre te da una visión para esos momentos difíciles. Pero al otro día tú tienes que levantarte y tú decidir caminar por ese camino sin saber totalmente para dónde vas, pero sabiendo que despertaste a una mayor realidad por la noche. Al otro día se levantó Jacob de mañana y comenzó a caminar. Jacob comenzó a caminar. Le hizo un voto a Dios. Le hizo un voto al Señor. Le dijo: tú vas conmigo. Llévame por este lugar. Camina conmigo. Y comenzó a caminar seguro, porque había tenido un despertar en la noche más oscura de su vida. Lamentablemente, en los tiempos que vivimos, hay mucha gente que dice haber despertado a la verdad de Cristo durante sus noches más oscuras, pero en sus días caminan como que nunca despertaron. Hay un montón de gente que dice ser cristiano y tener fe, y que despertaron: oh, yo recibí a Cristo en mi peor momento de mi vida, en el momento más duro de mi vida lo recibí. Él cambió mi corazón, me hizo creer en una esperanza. Pero entonces durante el día de tu vida caminas como si nunca lo hubieras conocido. Caminas totalmente pensando diferente a la realidad que tú dices que tú despertaste. El primer despertar se lo dio Dios, pero el segundo tenía que hacerlo Jacob. Jacob tenía que levantarse aquella mañana y decir: mi vida va a cambiar para siempre. Voy a caminar hoy con la firmeza del despertar que tuve en mi peor noche. Y mi oración en esta hora es que cuando tú salgas de aquí, si tú no has tenido ese primer despertar, si tú no has tenido esa primera experiencia de despertar en la noche más oscura de tu vida, lo hagas en el día de hoy. Y al mismo tiempo, si ya despertaste esa realidad donde en tu interior sabes que es el deseo de Dios, que tú subas, que no desciendas más, sino que subas y crezcas y te desarrolles, y has entendido que en el nombre del Señor el cielo y la tierra están en conexión divina, que mañana cuando salgas a trabajar no basado en la oscuridad que habías vivido, sino en el sueño que Dios te dio en medio de tu peor oscuridad. Mañana cuando vayas a tu empresa, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas al lugar donde Dios te ha dado para que puedas tener tus recursos, no vas a ir viviendo y caminando bajo la nube de oscuridad que se ha dicho en nuestro país, que todo está mal, que estamos fracasados, que no va a suceder nada, que todo va de mal en peor, que nada va a pasar. Se está hablando de que este va a ser el viernes más negro de la vida. Pero no para ti. Tú no vas a caminar bajo la oscuridad en la que otros están caminando, porque ya a ti se te despertó el espíritu, la realidad de que el cielo está operando a tu favor, de que el cielo está obrando en favor tuyo. Y mañana cuando tú te levantes, tú vas a caminar con fe. Dios dijo que va conmigo. Dios dijo que me va a llevar. Dios dijo que me va a proveer. Dios dijo que me va a dar abundancia. Y yo voy a traerle a Dios los diezmos. Yo voy a traer a Dios mis ofrendas. Yo voy a honrar a Dios con lo mejor de mi vida, porque en el peor momento Él me habló, Él me despertó. Mañana cuando camines, camina no bajo la oscuridad que están viviendo el resto. Camina bajo el sueño que te despertó cuando Dios te dijo que el cielo y la tierra
todavía tienen conexión y que la victoria te pertenece. Ponte de pie ahí donde tú estás en esta hora. Vamos a orar. Gloria al Señor. Cierra tus ojitos, levanta tus manos al cielo por un momento. Sabemos que este mensaje ha tocado tu corazón. Si quieres recibir el regalo de la salvación y dejar entrar a Jesús en tu vida, accede la oración de salvación ahora en otonielfont.com. El milagro más grande que puede ocurrir en tu vida es entregarle tu corazón a Cristo. Accede ahora otonielfont.com. Aprender a tomar riesgos en ocasiones significa poner en marcha nuestra fe, sabiendo que Dios trabaja a nuestro favor, aunque de pronto no veamos sus movimientos. A veces nos ponchamos, a veces nos quedamos en primera, pero llegamos, a veces nunca salimos, pero eso es lo que hace el juego divertido. Es que yo no sé totalmente lo que va a pasar, pero estoy seguro que lo voy a descubrir en el camino y sé cuál es el referí que gobierna todas las reglas de este juego y ha prometido darme la victoria al final de la historia. Habrá alguien aquí que le dé gloria a Dios por eso. Adquiere la serie Seguros a pesar de la incertidumbre del pastor Otoniel Font y escucha estos 11 poderosos mensajes que cambiarán tu manera de ver el propósito de tu vida. Accede ahora a otonielfont.com y prepárate a recibir una importante dosis de fe con estos mensajes que impactarán la historia de tu vida. Seguros a pesar de la incertidumbre. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.